Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar conectados este día, en el que conmemoramos en Argentina los 210 años del primer gobierno patrio. Abordaremos hoy un tema dedicado y orientado especialmente a fellows y a residentes con orientación en miembro superior, como es la muñeca SNAC, es decir, los cambios artropáticos o artrósicos que suceden en la muñeca una vez establecida una pseudoartrosis de escafoides. Tenemos un panel de expertos destacado, entre los que encontramos al doctor Francisco López Bustos, Hernán Fiminella, Raúl Riva, Rafael Garay y Bernardo Andrés, todos staff del Instituto Dupuytren, y la presencia del doctor Alberto Garay, expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y consultor de nuestro servicio, a quien agradezco a todos la participación. También agradezco al auditorio por conectarse en un día feriado y poner atención en este tema. En relación al tema que nos ocupa, aclaro que al hablar de muñeca SNAC, ya damos por descartada, aunque en algunos casos igual se puede intentar, la reconstrucción o el salvataje del escafoides en sí. Nos vamos a enfocar en los procedimientos no quirúrgicos y quirúrgicos para abordar este motivo de consulta de nuestra práctica. La modalidad será que vamos a ir escuchando a cada uno de los oradores y al término de cada exposición vamos a hacer un espacio de preguntas mientras cambia el orador, que se hacen a través del chat, tienen cada uno incorporado en el Zoom, y los vamos a ir respondiendo los que se pueda a través al aire, y si no se van a contestar, si no hay tiempo, en forma privada. Eso en relación al tiempo disponible. Ahora sí damos paso al primer expositor, que es el doctor Francisco López Bustos, del Instituto Dupuytren y del Instituto de Rehabilitación, que nos hablará sobre una introducción en el tema, sobre la clasificación general y abordará aspectos del tratamiento no quirúrgico en esta patología, que es la muñeca SNAC. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Feliz 25 de mayo para todos. Bueno, vamos a desarrollar un poco los principios generales de esta patología. Para ello vamos a comenzar con la anatomía, recordando que la muñeca es un conjunto de articulaciones compuesto por el radio, por el cúbito y por 8 huesos del carpo que se disponen en 2 hileras desde el punto de vista anatómico, con la característica que el escafoide, el hueso que más nos incumbe en esta patología, se presenta en ambas filas, lo cual le da un rol protagónico en el desarrollo y en la génesis de la muñeca SNAC. Desde el punto de vista de la cinemática, existen 2 teorías en cuanto a la movilidad del carpo. La primera, que es la que tenemos a la izquierda, que es la A, es una teoría de la doble hilera, en la cual el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que son estos huesos que aquí señalo, se encuentran en la primera fila, y el piramidal, el hueso ganchoso, el hueso grande, el trapecio y el trapezoide se encuentran en la segunda hilera. En esta teoría, desde el punto de vista del plano frontal, una vez que la muñeca empieza a desarrollar o a desviarse hacia el cubital, la primera hilera del carpo se desliza hacia radial en la concavidad de la articulación, de la superficie articular distal del radio. Y la hilera distal del carpo lo hace sobre la concavidad de la hilera próxima del carpo. La teoría columnática que tenemos a la derecha, que es a la cual nosotros más nos acercamos, plantea que el carpo está dividido en 3 columnas en el plano frontal, en el cual la columna central está compuesta por el hueso grande, por el hueso ganchoso, por el semilunar, por el trapezoide, por el trapecio, la columna lateral por el escafoides únicamente, y la columna medial por el piramidal y el pisiforme. Otra vez en el plano frontal, conforme la muñeca realiza un desvío cubital, acá el comportamiento de los huesos va a ser disímil o distinto a lo que realizaban en la teoría de la doble hilera. Aquí la columna central va a girar alrededor del sentido de las agujas del reloj, la columna medial va a girar hacia dorso, sobre la columna medial, dando espacio para que se mueva el cuarto y el quinto metacarpiano,
y la columna lateral, que es la que correspondiente al escafoides, va a realizar un movimiento de extensión y de supinación, que como vamos a ver más adelante, va a formar parte del aumento de presión que va a haber a nivel de la muñeca una vez que se forma la artrosis cuando fracasa la consolidación ósea. En el año 1970, Fisk ya describió el desarrollo de osteoartritis alrededor del escafoides una vez que se produce un fracaso en la consolidación y una vez que, como muy bien dijo el doctor Martínez en la introducción, ya no hay posibilidad de reconstruir el escafoides, ya sea por esclerosis en los bordes de la pseudoartrosis o por necrosis en alguno de los fragmentos óseos. Ahora, desde el punto de vista del plano sagital, en lo que hace la cinemática del escafoides, hay que considerar que este hueso no solamente realiza movimientos de flexión y de extensión en este plano, sino también movimientos de rolido, es decir, movimientos en los cuales gira sobre su propio eje y se apoya en distintos planos sobre la carilla articular del radio distal. En los movimientos de extensión, el escafoides va a realizar movimientos de supinación y de extensión, con rolidos sobre la vertiente volar de la carilla articular del radio distal, y en los movimientos de flexión del escafoides, este hueso se va a apronar, va a flexionar y va a realizar un rolido sobre la vertiente dorsal de la carilla articular del radio distal. Todo esto tiene dos topes. Los topes van a estar dados por el ligamento radioescafo hueso grande y por la apófisis estiloides del radio. De no existir estos retenes, existiría un movimiento exagerado del escafoides, una disociación respecto a los demás huesos del carpo y, por supuesto, un aumento de presión anómala en el compartimento radioescafoideo. Si bien esta premisa no se cumple completamente en la muñeca SNAC, sí en cierta forma cuando vamos a ver que uno de los fragmentos se independiza del restante cuando hay una pseudoartrosis. Y es acá en este dibujo donde va la explicación. Vemos que acá, visto un escafoides de perfil, una vez que se produce la pseudoartrosis, el fragmento proximal se extiende y el fragmento distal se flexiona, obteniendo de esta forma una deformidad en joroba. Al independizarse un fragmento de otro y al estar el fragmento proximal adjunto al hueso semilunar con el ligamento escafolunar, el semilunar adopta una posición de dorso, es decir, su carilla apunta hacia la vertiente dorsal. Como vemos acá, se traza una línea sobre el eje de la muñeca y vemos que la carilla articular del semilunar apunta a dorso en vez de estar apuntando hacia palma. Eso determina que hay un aumento de presión en el compartimento luno grande y el consiguiente desarrollo de osteoartritis. En el plano frontal, lo que va a ocurrir una vez que se produce esta deformidad en joroba, va a ser que una superposición del polo proximal con el polo distal del escafoides. Es importante a la hora de determinar la génesis y así también del estadio en el cual se encuentra, de tomar radiografías contralaterales para medir no solo el acortamiento, sino el deseje en el plano frontal como el deseje en el plano sagital del escafoides. Bueno, fue por eso que ya en el año 1994 Krakauer introdujo el concepto de muñeca SNAC, que es lo que vamos a desarrollar, que no es más que el colapso o la artrosis avanzada en el escafoides y en todas las articulaciones que lo rodean como consecuencia de su pseudoartrosis. Desde el punto de vista biomecánico, lo que ocurre es, tenemos un foco de pseudoartrosis que puede estar en el polo proximal o en la cintura. Estos dos fragmentos ya no actúan como una sola unidad, sino en forma independiente. La característica, a diferencia de la muñeca SNAC, es que aquí el ligamento el escafolunar se encuentra indemne. Eso determina que el fragmento distal rote sobre sí mismo y produzca un aumento de presión, primero sobre el compartimento estilo escafoideo, luego sobre el escafo grande y luego sobre el radio lunar. Por último, en estadios más avanzados, el estadio escafo grande y el luno grande van a aumentar la presión y se va a trasladar hacia el borde cubital de la muñeca. Todo esto es lo que, con un efecto dominó, va ocurriendo en el desarrollo de la artrosis, todo a punto de partida de una pseudoartrosis de escafoides.
Es por ello que una vez determinada la biomecánica y la génesis del desarrollo de la muñeca Snack, Watson en el año 84 propuso esta clasificación, que es lo que habíamos desarrollado en la diapositiva anterior, que es el estadio 1, en el cual se produce un pinzamiento y una esclerosis subcondral a nivel del compartimento estiloescafoideo. En el estadio 2 aumenta y progresa hacia la fosa escafoidea. En el estadio 3 todos los compartimentos alrededor del hueso grande, y en el estadio 4 lo que ocurre ya es un compromiso radio-lunar, que incluso puede tomar incluso el pirámido lunar. Clínicamente se va a presentar con un aumento del dolor, por supuesto, crepitación, tumoración, y es importante recalcar que a diferencia de la muñeca SLAC, aquí no va a estar presente el signo o el test de Watson, el cual va a ser negativo, debido a que el polo proximal se va a encontrar fijo o con escasa movilidad, debido a que el ligamento escafolunar se encuentra indemne. Entonces no va a haber ese peloteo y esa subluxación que se produce en el test de Watson en la muñeca SLAC. Desde el punto de vista radiográfico, de acuerdo al estadio en el cual se encuentre, se van a presentar pinzamientos, geodas subcondrales, esclerosis y osteofitosis marginales alrededor del radio, del escafoides y del hueso grande. Si bien este es un estudio ya bastante completo para hacer el diagnóstico, la tomografía computada va a brindar todavía más información de acuerdo al grado de compromiso y al estado del cartílago articular, como así también a la presencia de geodas. Desde el punto de vista clínico, va a haber, por supuesto, limitación en la movilidad, sobre todo para lo que es el desvío radial por el pinzamiento en el estadio 1 del compartimento estiloescafoideo, y una franca disminución en la fuerza. Los diagnósticos diferenciales que deben realizarse son con cualquier tipo de dolor que se presente en el borde radial de la muñeca, como tenosinovitis de De Quervain o gangliones de muñeca, y en forma secundaria con un túnel carpiano. Hay una posibilidad de tratamiento incruento, pero esto está limitado, por supuesto, para estadios muy iniciales, es el estadio 1 con escasa sintomatología. Estos tratamientos varían desde los analgésicos, las inmovilizaciones diurnas y o nocturnas de acuerdo a la intensidad del dolor, las infiltraciones con corticoides en el locus dolendi y la aplicación de magnetoterapia. Todo esto con el objeto no de evitar la progresión, sino de disminuir la sintomatología. Una vez que avanza y la enfermedad se hace más progresiva, cualquiera de estos tratamientos ya resulta inefectivo. Es por ello que, a modo de resumen, hay que tener en cuenta que la muñeca Snack se presenta en aquellas situaciones en las cuales la reconstrucción del escafoides ya es definitivamente inviable por necrosis o por esclerosis en los bordes de segmento. Esta patología comienza en el compartimento radial, luego progresa hacia el compartimento más medial de la muñeca por terminar de comprometer el borde cubital y luego toda la articulación de la muñeca. Saber que es de carácter progresivo en caso que no se actúe desde el punto de vista quirúrgico. El tratamiento conservador tiene únicamente reglado lugar para aquellos casos en los cuales la sintomatología sea muy escasa. Muy bien, muchas gracias y feliz 25 de mayo. Muchas gracias, Francisco, por la exposición. Y mientras se va preparando el siguiente orador, que es Hernán Feminela, hay dos preguntas del auditorio por ahora. Una es para Francisco López Bustos, quien recién habló, que es ¿cuál es el límite del tratamiento conservador? ¿Hasta cuándo vos ponés de límite en tiempo para intentar hacer un tratamiento incruento y no pasar a una etapa de cirugía? Bueno, el tratamiento conservador está reservado para los estadios 1, en los cuales no haya disminución en la realización de las ABD. Una vez que ya hay algún grado de límite para las ABD, que son actividades que se realizan en forma esencial, como puede ser la higiene, la escritura y demás, ahí ya el tratamiento conservador deja de ser viable y hay que pasar a un tratamiento quirúrgico.
es decir, en aquellas situaciones en las cuales se vean comprometidas las ABD. El tiempo que se le da para el tratamiento, aproximadamente no más de 3 meses. O si a los 3 meses vemos que fracasa, ya hay que pasar a un tratamiento quirúrgico. Y la otra pregunta para el doctor Garay, para Alberto Garay, es ¿hasta cuándo o qué límite considerás vos para tratar de salvar el escafoides antes de pasar a todas las cirugías que vamos a ver a continuación, que ya dan un poco por perdida la reconstrucción del escafoides? Es decir, si aún con un poco de artropatía vos te jugás a reconstruir el escafoides, ¿y hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Yo creo que generalmente cuando uno ve que está muy cerca por lo menos del polo proximal y la sobredosis se produce así, ahí el límite es ese. O sea, o cuando uno insistió o lo operó 1 o 2 veces y no consolidó, no tenés mucho que dudar. Ahora, con respecto a los otros tratamientos, yo tengo un tratamiento que he hecho durante muchísimos años que he tratado de ser lo menos intervencionista posible. Así que ya te digo, el límite lo marca un poco el tiempo y ver dónde fue la fractura, y si está muy cerca del polo proximal, ya el límite es la solución quirúrgica del escafoide es inviable. Muchas gracias, Alberto. Invitamos a todos los participantes a que si quieren hacer alguna pregunta lo hagan a través del chat. Y damos paso al siguiente orador, el doctor Hernán Fiminella, staff del Instituto Dupuytren, que nos va a hablar de la resección de la primera fila del carpo y de artrodesis parciales en el carpo, su indicación en esta especial patología. Adelante, Hernán. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha, no? Creo que sí. Sí, se escucha. Bueno, gracias. Ahí estamos. Bueno, me tocó hablar, desde ya, muchas gracias por la invitación. Me tocó hablar de carpectomía proximal. Les voy a comentar un poquito los objetivos de la presentación, que es hablar justamente de las indicaciones de la resección de la primera fila, nombrar las contraindicaciones, ver las ventajas de este procedimiento y las complicaciones que nos pueden ocurrir, y el repaso de la técnica quirúrgica. Antes que nada, tenemos que saber que hay que tener en cuenta que todas estas técnicas que vamos a describir en el día de hoy son técnicas de salvataje. Es decir, ya tenemos una pseudoartrosis de escafoides instalada en la cual no hay lugar para una reconstrucción y el paciente se nos va a presentar con dolor, con pérdida de la movilidad y pérdida de la fuerza. Entonces nosotros, por la parte médica, lo que tenemos que hacer es buscar algún tratamiento para aliviar el dolor justamente del paciente y que este paciente conserve la mayor cantidad de la movilidad posible y de la fuerza. Obviamente, como siempre, hablamos de la clasificación de SNAC, ya la nombró Francisco, en los distintos estadios. Pero creo que es importante, como es una charla más que nada para residentes y fellows, creo que tenemos que dejar un par de conceptos bien claros. Que antes de tomar una conducta tenemos que saber con qué anatomía contamos y en función de eso definir qué indicación quirúrgica tiene cada paciente. Entonces tenemos que evaluar en una radiografía, por ejemplo, bien cómo está ese cartílago para tomar la conducta, que nos podemos hablar, como decía antes, de una radiografía, en este caso que es en forma bilateral. Podemos solicitar tomografías computadas, también nos va a ayudar para ver cómo está ese cartílago, resonancia magnética. La artroscopía tiene un lugar muy importante porque actualmente es de diagnóstico y de tratamiento. Y sin duda lo más certero es en el intraoperatorio, cuando uno ve el carpo cómo está, ahí se da cuenta cómo está ese cartílago y sabe la viabilidad que puede llegar a tener. Entonces, ¿cuándo sí estaría indicada hacer una resección de la primera fila del carpo? En una muñeca o SNAC tipo 1, en la cual tenemos artrosis a nivel del estiloides radial y una gran artrosis del fragmento distal del escafoides. Y se suman la enfermedad de Kienbock, la enfermedad de Fraser, que son las necrosis avasculares específicas de estos huesos, y las contracturas en flexión por parálisis. Y tenemos que saber cuándo no tenemos que hacer esta técnica porque va a ir al fracaso. ¿Cuándo no debemos hacerla? En los pacientes que tenemos cambios degenerativos en la cabeza del radio del hueso, de la cabeza del hueso grande, perdón, cuando hay cambios en la fosa radial del semilunar, pacientes muy jóvenes que necesitan mucha fuerza, o cuando vemos en la radiografía una traslación cubital del carpo.
Entonces, a nivel de diagrama, para que quede claro, estos son algunos de los ligamentos volares del carpo, radiocarpianos y cubitocarpianos, pero les voy a hacer hincapié en este ligamento que es muy importante en la técnica quirúrgica, que es el radioescafocapitate, ¿sí? Cuando empezamos la técnica quirúrgica de la resección, normalmente iniciamos la resección del semilunar y del piramidal, porque es más fácil técnicamente, y con clavijas de Kirchner lo que se puede hacer es manipular estos huesos en forma de joystick y hacer la resección. Y por último, lo que hacemos es la resección del escafoides, que sin duda es el hueso más difícil de resecar. ¿Por qué? Porque va a estar en una posición siempre de flexión, acordémonos que está el pseudoartrosis está bipartito, y además va a estar muy adherido a este ligamento que es el radioescafogrande. Por eso es muy importante en la resección conservar este ligamento radioescafogrande para luego poner el hueso grande en la fosa del semilunar. Ahora, ¿qué ocurre si dentro del procedimiento nosotros lastimamos o lesionamos este ligamento radioescafocapitate? La complicación que nos puede traer esto es la traslación cubital del carpo, lo que habla del fracaso de la técnica quirúrgica, por eso hay que tener mucho cuidado en este procedimiento. Y muchas veces, como el grande va a estar situado en una fosa en la cual no le corresponde y puede haber mucha inestabilidad, le colocamos una clavija de Kirchner para darle estabilidad durante un tiempo posoperatorio para que cicatricen las partes blandas como debe ser. También es importante, fíjense, el trapecio, la proximidad que tiene con la estiloides radial. En este caso siempre vamos a estar frente a una estiloides con artrosis también. Por eso no está de más el gesto quirúrgico hacer una estiloidectomía asociada para evitar justamente el impeachment en este sector. Y cuando hacemos la estiloidectomía también hay que tener cuidado en la porción que uno reseca, porque si uno reseca más de 5 milímetros, también podemos lesionar el ligamento radioescafocapitate, llevando nuevamente a la traslación cubital y al fracaso de la técnica. Por eso son dos tips muy fundamentales en esta cirugía. Y después, este gráfico lo dice para entender un poco por qué disminuye el dolor, porque esta técnica es sabida que disminuye el dolor del paciente. Entonces, tenemos que saber que en la fosa semilunar, anatómicamente, se articula el semilunar. Pero cuando hacemos la resección, ahora va a articular el hueso grande. Y la superficie articular del hueso grande es menor en comparación con la del hueso semilunar. Entonces, esto lo que produce es que el hueso grande en esta fosa haga movimientos de rotación y de traslación, generando distinta carga sobre el radio. Entonces, a lo que lleva una disminución de la carga, en la distribución de las cargas sobre el radio, que es menor, y que además es una articulación menos constreñida. Por eso la disminución del dolor en estos pacientes con esta indicación quirúrgica. Entonces, si hablamos de la técnica propiamente dicho, el abordaje es un abordaje dorsal de 5 a 7 centímetros, se puede hacer rectilíneo o con una ligera curvatura, se aborda por planos, levantamos el retináculo y siempre hay que entrar entre el tercer y el cuarto compartimento extensor, ¿sí? Ahí vemos el cuarto compartimento con el extensor común y el extensor propio del índice, y acá nos vamos a encontrar en el trasfondo del cuarto compartimento con el nervio interóseo posterior, lo que es prudente resecarlo para darle una denervación a la muñeca. Luego nos encontramos con la cápsula, se hace el abordaje de la cápsula con la técnica de Mayo, y ya ahí encontramos la primera fila y hacemos el procedimiento como dijimos. Normalmente iniciamos la resección del semilunar y del piramidal primero, y último el escafoides, teniendo cuidado con el ligamento radioescafogrande. Esa es la movilidad en flexión y desviación radial y cubital, buscando siempre una movilidad funcional para la mano, para la actividad de la vida cotidiana. Dentro de las ventajas de esta técnica tenemos que es un procedimiento sencillo, hay menor periodo de recuperación y se mantiene bastante bien lo que es la fuerza en función comparativa con la mano contralateral, alrededor del 70%, y también no hay que esperar que consolide nada. En algún otro tipo de artrosis parciales hay que esperar que consolide, en este caso no hay que esperar que consolide nada, y se logran, en comparación con otras técnicas, mejor rango de movilidad. Las desventajas es que a la larga, como el hueso grande está articulando en la fosa semilunar, que no es la que le corresponde, va a generar cierta fricción y a largo o a mediano plazo puede producir una artrosis, lo cual vamos a tener que hacer algún gesto quirúrgico más adelante, y al perder la altura del carpo se pierde fuerza de prensión. Por eso no es recomendado hacer en pacientes muy jóvenes porque van a perder mucha fuerza. No quiero dejar de aclarar este tipo de técnica, que es cuando se utiliza un injerto osteocondral. Muchas veces puede ocurrir que cuando uno hace el abordaje, reseca el carpo y se encuentra con un hueso grande que tiene una pequeña lesión osteocondral, y lo que se puede hacer como opción es la superficie del hueso grande, se le coloca un injerto en uno de los huesos que uno ya retiró para que justamente evitemos la progresión de esa artrosis ya instaurada.
Nuevamente la artroscopía cada vez está teniendo más peso y más valor. Sin duda tiene un amplio valor diagnóstico para ver cómo están las superficies articulares, pero también todos estos procedimientos y artrodesis parciales hoy en día se pueden hacer por medio de esta técnica. Y dos palabras de artrodesis parciales. Hay muchas, artrodesis 4 esquinas, 3 esquinas, 2 esquinas y demás, pero voy a andar nada más que en lo que es la radioescafo semilunar, que no es tan frecuente de hacer o de encontrarnos con este tipo de desgaste articular en una muñeca tipo SNAC, porque hay una gran lesión de toda la superficie del radio, y necesitamos tener una mediocarpiana sana, ¿sí? Entonces, si encontramos una mediocarpiana sana y tenemos la fosa escafoidea y la fosa semilunar alterada, esa es una buena indicación de hacer una resección radioescafo lunar. Pero a nivel de los resultados, distintos trabajos han visto que tienen muy mal resultados a lo que es la movilidad, y que gran porcentaje, en este caso el 33% de los casos de un trabajo, fueron a una artrodesis total. Un último trabajo es el de Marc García Elías, en el cual, agregado a la técnica de la artrodesis radioescafo semilunar, lo que hizo él es resecar el polo distal del escafoides, y esto se manifestó con mejora en la transmisión de carga sobre la muñeca, mejoras en los resultados de la movilidad, y gran cantidad de los pacientes se manifestaron sin dolor. Entonces, para llevarse a casa, ¿en qué tipo de muñeca yo puedo hacer esta técnica quirúrgica? Cuando tengo una artrosis de la estiloides radial, una artrosis del fragmento distal del escafoides, y necesito sí o sí una superficie del hueso grande indemne y una superficie de la fosa semilunar indemne. Recordemos que hay que cuidar el ligamento radioescafo grande, que va a mantener el hueso grande en la superficie del radio. Al resecar el semilunar y el piramidal, no dañar la cabeza del hueso grande, justamente, que es una de las complicaciones que puede pasar intraoperatorio. Usar clavijas tipo joystick, fijar el hueso grande al radio con una clavija de Kirchner, utilizar para la resección gubia o bisturí, y siempre evaluar lo que dijimos de la estiloidectomía como gesto quirúrgico. Conclusión, sin duda, la resección de la primera fila del carpo tiene una alta tasa de satisfacción por parte del paciente, alivia el dolor, tiene una aceptable movilidad y funcionalidad en el postoperatorio, y es una cirugía con escasas complicaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la exposición. Y hay dos preguntas del auditorio que te las voy a hacer en una. Una es de Diego Arguindegui, a quien saludamos, que te pregunta si realizás en forma rutinaria, entiendo, una denervación del interóseo posterior en esta cirugía, en la carpectomía proximal. Y otra pregunta, si realizás estiloidectomía radial en forma rutinaria también. Bien, en relación a la primera pregunta, sí, la denervación en el fondo del cuarto compartimento uno lo hace en forma rutinaria, porque lo tiene que buscar y tiene que resecar al menos 1 centímetro del nervio interóseo posterior. No hace una denervación asociada, obviamente eso vas a hablar vos más tarde, pero en esta técnica sí uno lo hace en forma rutinaria. En relación a la estiloidectomía, no siempre es obligado, porque en realidad el trapecio y la estiloides radial no están en el mismo plano, no es obligatorio, pero si uno ve que tiene una gran artrosis a nivel del estiloides, obviamente para evitarle al día de mañana una cirugía nueva al paciente, me parece que es un gesto que hay que hacer, siempre con el cuidado de hasta los 5 milímetros de resección. No lo hago rutinariamente, depende mucho qué movilidad y qué confianza uno ve en el intraoperatorio. Estás en mudo, Carlos, me parece. Mientras invitamos al doctor Raúl Riva, que es el próximo orador, quería preguntarle a Alberto Garay alguna consideración especial con respecto a la carpectomía proximal, si la utiliza mucho y si tiene algún tip para esta cirugía. No, yo realmente a sacar la primera fila la he utilizado en las cosas de urgencia, a veces en las luxaciones tras escafo, en obreros, en ese tipo, la he usado mucho, esa operación hace años. Yo últimamente para este tipo de patología, bueno, a lo mejor me adelanto a las preguntas, pero yo soy un gran defensor de la estiloidectomía y la denervación de muñecas. Es una técnica que uno la hace muy sencilla, una denervación bien hecha, como ya la vas a explicar vos. Yo lo que creo que es una técnica esa que no anula las otras, o sea, uno no pierde el tren para nada, como si yo hago una ortodesis de 4 esquinas y me fracasa.
yo hago esta técnica, si el paciente no anda bien, puedo hacer todas las otras técnicas. A lo mejor esta no si llego a la artrosis del hueso grande, pero las otras, todas las otras de las que vamos a hablar, se pueden hacer. Así que yo soy un gran defensor y tengo un montón de pacientes que les he hecho estiloidectomía y denervación y los pacientes han hecho una vida muy buena. Realmente es así. Bueno, gracias Alberto y damos paso al doctor Raúl Riva, staff del Instituto de Puytren, que nos va a hablar de artrodesis de 4 esquinas en muñecas NAP. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es verdad, feliz día de la patria para todos. Vamos a hablar, como bien dijo Hernán Fiminella, la artrodesis de 4 esquinas, es una cirugía de salvataje, al igual que la exéresis de la primera fila del carpo. Si nos guiamos por la clasificación de Lichman, de pseudoartrosis de escafoides, la muñeca NAC sería el grado 4, donde tenemos una artrosis radioescafoidea y también una artrosis mediocarpiana. Y él plantea, la plantea desde el punto de vista de su elección, en el caso del grado 4, o sea, de la muñeca SNAC, la artrodesis de 4 esquinas más la resección de la primera fila del carpo, y como plan B, la resección de la primera fila del carpo o la artrodesis completa. No estamos llegando a eso, ni mucho menos. Vamos a tratar de ver una técnica que, en mi opinión, si bien es un poco más compleja que la exéresis de la primera fila del carpo, nos ha dado buenos resultados. Acá tenemos la imagen de la clasificación de Lichman, donde tenemos la pseudoartrosis del escafoide, la artrodesis radioescafoidea y la artrosis también entre el escafoide y el hueso grande. Las imágenes radiográficas. Seguimos, acá se ve la tomografía. La tomografía es muy importante tenerla más allá de la radiografía porque nos permite dar una idea de en qué condiciones está sobre todo la articulación del hueso grande del semilunar con el radio, para darnos una idea de cómo cómo va a evolucionar la cirugía que tengamos que hacer en el futuro, porque ahí sí no vamos a alterar la articulación entre el semilunar y el hueso grande. Acá tenemos el perfil donde se ve la indemnidad de la articulación del radio con el semilunar y el importante DISI del semilunar, que como bien había explicado el doctor López Bustos, tiene relación directa con la pseudoartrosis del escafoide. Bueno, las incisiones factibles para realizar, una es la longitudinal, la otra es una incisión en S. Yo prefiero esta porque me permite una mayor ampliación de la incisión para poder irse hacia un lado hacia el otro para realizar la cirugía. Ahí abrimos entonces el ligamento dorsal del carpo, retirada entre el tercer y el cuarto compartimiento, como bien dijera Hernán en su momento, y ya llegamos al periósteo. Entonces hacemos la incisión en el periósteo, reclinamos todo el plano extensor del extensor común de los dedos hacia cubital y el extensor del radial y el extensor del pulgar hacia radial. Hacemos la incisión sobre el periósteo para poder abordar bien la segunda fila del carpo. Se hace una incisión transversal que tiene que ser aproximal para respetar la rama dorsal de la arteria radial del carpo. Hecha esa incisión, entonces vamos a tener el abordaje. Ahí tenemos el radio, tenemos el semilunar, el escafoides, el hueso grande, el ganchoso y el piramidal, que son los huesos que vamos a tener que artrodesar, además de hacer la exéresis del escafoides. Si bien tengo hechas muchísimas de estas cirugías, tengo que agradecerle al doctor Toneto porque en realidad tengo fotos de las radiografías principales, primeras y los resultados posteriores, pero no tenía una de las cirugías puntuales, así que Germán me prestó esto. Ahí tenemos la incisión, la desviación del extensor común de los dedos para poder abordar el escafoides. Seguimos. Ahí abordamos el escafoides, obsérvese lo que es la lesión del escafoides, es siempre lo más complejo, como bien dijera Hernán, la exéresis del escafoides.
Ahí tenemos el fragmento, uno de los fragmentos del escafoide que se retiró. Y entonces pasamos, una vez resecado el escafoide, pasamos a hacer entonces la artrodesis de 4 esquinas. En los primeros tiempos, cuando hacíamos la artrodesis de 4 esquinas, utilizábamos tornillos de Herbert, para unir entonces el semilunar con el hueso grande, el piramidal y el ganchoso. Actualmente tenemos, ahí vemos el hueso grande. Esto nos permite también resecar parte del cartílago articular para que se pueda hacer luego la artrodesis. Podemos utilizar, como bien dijera también en su momento Hernán, como joystick, las clavijas para corregir el dice del semilunar o alinear el hueso grande con el semilunar. Y la ventaja que tenemos ahora es que utilizamos lo que le denominamos la placa araña. Este es el material con que se coloca, es una fresa que se introduce entre los 4 huesos que vamos a artrodesar, se fresa toda esa zona. Fresada esa zona, luego se coloca entonces la placa, esta placa araña que tiene diferentes posiciones en las que pueden desviarse los tornillos que se colocan para dejar fijo entonces los 4 huesos de los que estábamos hablando. Se hace luego el cierre de la cápsula articular del ligamento dorsal del carpo para restituir todo en su lugar. Ahí tenemos la imagen, el intensificador de imágenes de la placa colocada. El resultado posterior en el frente y en el perfil, esto es casi un poquito más un oblicuo, normalmente esto, o sea, el semilunar había quedado bien alineado. En el perfil se ve la indemnidad de la caricia articular del radio con el semilunar. Y el resultado posterior en lo que hace a la movilidad. Si lo comparamos con la técnica de la exéresis de la primera fila del carpo, normalmente, de las cuales he hecho bastantes de las dos, la exéresis de la primera fila del carpo le da una mayor posibilidad de movilidad a la muñeca. Lo que sí, comparativamente, se pierde fuerza, y como dijo bien Hernán, acá tenemos el semilunar articulando directamente con el radio, que es como venimos de fábrica, digamos, con lo que se altera menos la posibilidad de que exista un problema a nivel de la lesión, de lesiones a nivel de la articulación del radio con el semilunar. Como tip de esto, además, hago yo también la exéresis del interóseo posterior, en la rama terminal del radial, para que haya menor dolor. Muchas gracias, espero que haya sido claro. Muchas gracias, Raúl, por la disertación, y tenemos varias preguntas acá mientras se va preparando Rafael Garay con artrodesis de muñeca. Tenemos una pregunta, bueno, acá hay una pregunta un poco básica. ¿Por qué, si el problema está en el escafoide, se artrodesar el resto del carpo? No, el objetivo de artrodesar el resto del carpo... Perdón, no es básica, es una muy buena pregunta. No, por eso, el objetivo de artrodesar el resto del carpo tiene que ver con mantener la longitud del carpo y permitir una buena movilidad, de la muñeca, una aceptable movilidad de la muñeca sin perder la longitud de la muñeca. Hay otra pregunta. ¿Cómo evitas el pinzamiento dorsal con la placa araña en las 4 esquinas? Y si hay algún compromiso posterior de tendones extensores. No, en mi experiencia con los casos que tuve, no he tenido compromiso con los extensores. ¿Y cuál era la primera que me dijiste? El tips para el uso de la placa araña, ¿algún tips especial? El compromiso de tendones extensores y cómo evitas el pinzamiento dorsal. No, con la artrodesis no hay pinzamiento dorsal. Vos dejás fijos los 4
los 4 huesos y no hay ningún pisamiento dorsal. No he tenido compromisos de los extensores con la arteria, con la placa. Y hay una cosa que yo uso mucho, es bastante discutible, algunos lo usan, lo utilizan y otros no, pero yo utilizo bastante el plasma rico en plaquetas, rellenando la zona donde hago la fricción, donde se coloca esta vela para hacer la fricción y obtener la artrodesis para favorecer la consolidación, y eso en general me ha dado muy buenos resultados. Gracias, Raúl. Hay una pregunta más. ¿Cómo evaluar la consolidación o si tuviste experiencias de consolidación con la placa Spider? Y si usaste algún otro método aparte de la placa, clavijas, canulados, tipo tornillos tipo Herbert, ¿qué otra experiencia tenés? Sí, sí, cuando apareció esto de la artrodesis de 4 esquinas, que como ya te digo, hago muchos pacientes laborales, muchísimos pacientes laborales, a través de, pues estoy a cargo de una de las RT, primero utilizábamos tornillos de Herbert canulados, utilizábamos clavijas, pero la realidad es que esta placa facilita muchísimo la técnica quirúrgica. Una última pregunta es si has tenido que retirar esta placa, la placa Spider, y cuándo indicas el retiro y por qué motivo. No, a ver, le indicaría el retiro si la placa se aflojaran los tornillos, y entonces hiciera protrusión sobre los tendones extensores y eso provocara molestias. En general nunca tuve que retirar hasta ahora ninguna placa Spider. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Pasamos a cuando ya no hay ninguna posibilidad de dejar el movimiento y pasamos a optar por una artrodesis total de muñeca. Nos va a hablar el doctor Rafael Garay del Instituto Dupuytren. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Gracias, Carlos. Bueno, como dijo Carlos, cuando no queda otra, la indicación es esta, artrodesis total de muñeca. El objetivo del tratamiento es eliminar el dolor a expensas de la movilidad y lograr una posición estable de la muñeca para conservar la función de la mano. Puede ser tanto primaria o puede ser un rescate ante el fracaso de otras técnicas como las mencionadas por los disertantes anteriores. En cuanto a las indicaciones, hablamos de una artrosis radiocarpiana o miocarpiana obviamente avanzada, una muñeca tanto SLAC como SNAC en estadios avanzados, en este caso un SNAC 4, una enfermedad de Kienbock, una enfermedad de Placer, pacientes con artritis reumatoideas con mucho dolor, lesiones tumorales importantes, paciente con parálisis radial o artroplastías fallidas. Con respecto a las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones que son tanto absolutas como relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, pacientes con fisis abierta, pérdida de cobertura, cuando no tenemos una cobertura que nos alcance para cubrir, o sea, los tejidos blandos que no los cubran una placa, obviamente una infección activa de muñeca, y en cuanto a las técnicas relativas, en pacientes ancianos con poca demanda funcional, a los cuales les intentaríamos indicar otro tipo de tratamiento, o tetraplejías con patrón de movilidad modificado. Vamos a hablarles un poquito de la evolución, de la historia de las diferentes artrodesis de muñeca. La primera fue en 1910, descrita por Elay en pacientes con tuberculosis. Unos años después, Hill es el que comienza a describir el injerto de radio para las artrodesis de muñeca. Abbott en el 42 comienza a describir la técnica con utilización de injerto de cresta ilíaca, y luego Colonna habla de un injerto de costilla. En la década del 60 comienzan a aparecer los métodos de estabilidad metálicos. Campbell hace un trabajo con pacientes con la enfermedad de Kienbock y con la utilización de aguja de Kirchner. Un año después, Clayton realiza otro trabajo, pero con pacientes en artritis reumatoidea graves, y lo fija con Steinman. Y en el 74 ya Larson comienza a utilizar una placa de compresión más parecida a lo que estamos haciendo hoy en la actualidad, que lo vamos a ir viendo más adelante. Unos años después, Lewis y Tenenbaum, otros dos autores, describieron la técnica que ven abajo a la derecha con 3 tornillos de 3,5 milímetros de diámetro. En cuanto a la técnica que empleamos nosotros en el equipo, tenemos, bueno, abordajes, es un poquito repetir lo que decía Raúl y lo que dijo Hernán. Tenemos un abordaje en línea tanto recta o como una S itálica alargada que comienza de la cara radial del tercer metacarpiano, siguiendo por el carpo y por el tubérculo de Lister hasta el radio distal, obviamente todo por dorso.
vemos ahí, tenemos que tener mucho cuidado con el abordaje, obviamente con el tercer compartimiento, que es el extensor largo del pulgar, que lo vamos a rebatir hacia radial, tanto el tercero y el segundo, y hacia cubital el cuarto compartimiento. Nosotros lo que hacemos, como vemos en la imagen de la derecha, que me pasó Francisco López Busto y le agradezco, nosotros al retináculo lo dividimos en dos, cosa de poder una parte del retináculo dejarla por debajo de los tendones para que estos no hagan juego con la placa y no se lesionen, y por otro lado dejamos una lonjita como para hacerlo de polea y evitar el bowstring, que obviamente en este caso no tendríamos problema de bowstring, pero por las dudas nos aseguramos y hacemos eso. Acá vemos la decorticación que hacemos con la artrodesis. En rojo van a ver las articulaciones que siempre artrodesamos, y en amarillo las articulaciones optativas, y vemos cómo comenzamos a sacar las carillas articulares del radio, y nosotros lo que hacemos es un cruentado de todos los huesos del carpo, y además le agregamos, eso nos va a servir de injerto, y además agregamos esto. Esto que ven a la izquierda es una tabla que trazamos, ¿sí? Y tomamos como injerto esa tabla del radio distal, que la vamos a invertir, hacemos un orificio en la base del tercer metacarpiano, le incrustamos de manera tal que nos va a quedar radio, la tabla con todo el carpo cruentado por debajo y el tercer metacarpiano. A eso le vamos a colocar la placa de tipo AO, que tenemos tres tipos: la de curvatura estándar, que es por una fijación mediana o más grande del carpo; las de curvatura corta, que es para fijaciones de muñecas más pequeñas; y una placa recta, que es cuando estas dos no se pueden amoldar a la anatomía, y por eso usamos esas placas rectas que tienen la capacidad de moldearse. Así vemos cómo queda en la imagen de la derecha, y vemos la disposición de los tornillos. Esto obviamente que hace a cada cirujano, pero nosotros comenzamos, como dice ahí, primero con el tercer metacarpiano, ponemos los tornillos distales, luego el tornillo de hueso grande, y por último los tornillos proximales. Estas placas son a proximal, orificios de 3,5, a distal de 2,4, 2,7, y obviamente todos tienen sus opciones tanto bloqueadas como convencionales. Así vemos cómo quedaría una radiografía postoperatoria. El control que manejamos nosotros postoperatorio es a las 48 horas, tratamos de dejarlo sin drenaje, lo dejamos con una valva de yeso preferentemente por 6 semanas, comienza con kinesiología a la 7ª semana más leve, y a partir de la 8ª semana con un fortalecimiento, intentamos darles el alta luego de las 10 semanas. Como complicaciones, por suerte, no tenemos ni nosotros ni en todos los trabajos publicados gran cantidad de complicaciones: licencia de herida, presencia de edema y de hematoma. Síndrome de túnel carpiano se puede dar en algunos casos, y la necesidad de retirar el material con estas placas más nuevas es muy baja. Como resultados entonces de este tratamiento, hablamos de un alto índice de consolidación que se suele dar entre la 8ª y la 10ª semana, un máximo rendimiento funcional recién al año. Por ahí hay pacientes que estén un poco impacientes, pero recién tenemos que esperar un año para conseguir un buen funcionamiento. Un alto porcentaje retornan a su misma actividad, de un 10 al 15%, sacando el promedio de todos los artículos, suelen tener que cambiar su actividad laboral, y conseguimos una fuerza de agarre del 70 al 80% con respecto a la mano contralateral. Concluimos entonces que podemos afirmar que es un método que suele ser muy bueno para pacientes jóvenes con alta demanda funcional o laboral, a los cuales una artrodesis parcial o una artroplastía estaría contraindicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por esta disertación. Y bueno, una primera pregunta es: ¿cómo te manejás cuando ya hay una cirugía previa, por ejemplo, una carpectomía que fracasó, y que ya se decide hacer una artrodesis completa de muñeca? ¿Cómo te manejás con el tema de injertos óseos? Nosotros, como dije en la charla, intentamos no utilizar cresta, por ejemplo. Nosotros usamos el cruentado de los propios huesos del carpo, más lo que expliqué de la tabla de radio que sacamos y que invertimos. Eso en los casos, en la mayoría de los casos. En estos casos que decís vos, ahí sí preferimos utilizar injerto de cresta ilíaca. Hay otra pregunta: ¿la placa con fijación neutra o angulación dorsal, y de cuántos grados? Nosotros, la placa suele ser de 10 a 15 grados de dorsiflexión. Intentamos manejarnos en ese rango. Hasta 30 de dorsiflexión, pero entre 10 y 15 grados.
Bien, mientras esperamos a Bernardo, que nos va a hablar de prótesis de muñeca, una pregunta a Alberto Garay, que sabemos que tiene mucha experiencia en el tema de artrodesis de muñecas, si nos querés dar algún tip especial para esta situación. Está silenciado, así que no podemos escuchar. A ver si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta, si tuviste alguna falla de consolidación o pseudoartrosis en la artrodesis de muñeca. Nosotros ninguna, Carlos. Por lo menos en el equipo, en los años que estoy, no vimos ninguna. Bueno, un tema apasionante es poder devolver la movilidad o mantener por un tiempo la movilidad en una artrosis de muñeca, que a veces puede no ser una solución definitiva, pero sí posponer una artrodesis por varios años. Y Bernardo Andrés, que es staff del Instituto Dupuytren, nos va a hablar de prótesis de muñeca en muñeca SNAC. Bueno, buenas tardes a todos, feliz día patrio para todos. Gracias primero por la designación e invitación para desarrollar este tema tan novedoso en nuestro país, debido a que la accesibilidad y disponibilidad de las prótesis hasta el momento no ha sido muy fluente en nuestro medio. Vamos a hacer un hincapié en indicaciones, objetivos de una ortoplastía, la evolución, las complicaciones y resultados en la bibliografía. Cuando las indicaciones para una prótesis total de muñeca, con la traumática en estadios avanzados, la secundaria también en estadio 4, la crisis inflamatoria, principalmente en AR, cuyo uso está discutido por la calidad ósea de las mismas, o rescate de las prótesis parciales o totales, que también es un uso medio discutido. En cuanto a este tipo, es lo que nos lleva al tema de hoy, solamente para SNAC o SLAC, cuando hay afectación de la medio y radiocardiana únicamente, como compite con las indicaciones similares que una artrodesis total, pero se utilizaría en pacientes que deseamos mantener un rango de movilidad de muñeca. Bueno, en el 2017 indica ciertos factores a favor de una artroplastía total de muñeca. O sea, los pacientes que nos inclinaríamos en vez de una artrodesis, que serían en los que deseamos mantener un rango de movilidad funcional de un paciente adulto mayor que hace un trabajo físico de baja carga o actividades de ocio de baja carga, cuya muñeca contralateral tiene una función pobre, puede ser que tenga una artrodesis en la muñeca contralateral, que tenga una buena calidad ósea, sin necesidad de radiocardiana y esté predispuesta a hacer un buen cumplimiento de la rehabilitación y cuidado del implante. ¿Cuáles son los objetivos de una prótesis? Que sea estable. Con los nuevos modelos, al tener menor resección ósea y por tanto menor laxitud de partes blandas, se logra mayor estabilidad. El rango funcional de muñeca ha mejorado últimamente con los últimos modelos, como vamos a ver a continuación de las muñecas, de las prótesis de muñeca, acerca mejor el centro de rotación de la muñeca al fisiológico y logra mejor movilidad, para lograr el movimiento de lanzador, que es el objetivo funcional de la muñeca. La ósea integral, los modelos antiguos eran segmentados, por lo cual había muchos índices de aflojamiento, o un elevado índice de aflojamiento, perdón. En cambio, con los casos poros que se utilizan actualmente, la ósea integración ha ido con el tiempo, con lo cual trae una mejor duración en el tiempo. Ya vamos a ver la evolución de las prótesis. La primera generación es la prótesis de Swanson de la década del 60, que es una prótesis de silicona, que la sinovitis o la rotura del implante. Pero previo a esto, en el año 1890, Gluck había colocado una prótesis de marfil tipo ball and socket en una artritis tuberculosa, pero el paciente logró que tenga una fijación de la misma, pero tuvo una fístula crónica, por lo cual de casi imposible. Una generación apareció en los años 70, que eran modelos cementados, tienen un modelo ball and socket, como vemos en los gráficos, que necesitaba una gran resección de hueso y alta inestabilidad, y aflojamiento lo mismo por el tallo cementado. La tercera generación en los años 2000
que ya había un inserto en el tarpo elíptico y hay una aplicación distal, por ejemplo en la de Vayax, que tiene una torre y otra toma más corta, antirrotatoria, también en el segundo metacarpiano y carbometacarpiano. Pero también tenía alto índice de aflojamiento y, por ejemplo, como vemos en el gráfico, en la foto de la izquierda, donde hay un aflojamiento del tercer metacarpiano. La última generación, la cuarta, que es la actual, hay dos tipos, se puede hacer una división en dos grandes grupos. La número uno, que es la prótesis de Motte, que tiene un componente poroso en el tercer metacarpiano y en el radio, roscado, a diferencia de los otros cuatro tipos de prótesis, y un componente de polietileno elíptico en el carpo. Como reemplazo protésico puede dar Webkin en el año 2011 demostró que es esperable esta osteólisis de producto del debris del componente, y hasta 2 mililitros es normal. Evaluó 44 casos con solamente 16 osteólisis, pero solamente 2 aflojamientos. Este es el año, esto no progresaba. Incluso a la de que se utilizan en prótesis de cadera. Otras complicaciones son el aflojamiento y hundimiento. Esto ha sido por Recta en el año 2017, donde evaluó 56 no reumáticos, y después tenía 57 prótesis de Motte y solo un aflojamiento proximal y uno distal. En cambio, la inestabilidad, con el avance y el diseño de estas últimas prótesis, ha mejorado y no hay casi reporte de inestabilidad. Un caso de 24 muestra Adams en el año 2011 con la prótesis universal. Un caso de 112, a pesar que el estudio son 215, pero solamente tenían follow-up 112 pacientes con más de 2 años de follow-up, un solo caso de inestabilidad, y el artículo citado por anteriormente, el Recta, sin caso de inestabilidad, con la prótesis de Motte. Resultados, esto es un cuadro comparativo de todos publicados. Inicialmente las complicaciones y las tasas de reacción eran de 33%, de 52%, con una sobrevida de 60% de los 7 años. Y los últimos, vamos a avanzar esto para no correrlos, vemos que ya la sobrevida a los 8 años en la Remotion, que es de cuarta generación, hay un 92% a los 8 años en 2 estudios del 2012 y 2013, y los últimos vemos también 94-95% a 5 años, y 85% en el sector a los 10 años. Un artículo que es una revisión sistemática de artroplastia total de muñeca versus artrodesis, habla que los implantes de cuarta generación han mejorado los resultados que los anteriores de artroplastia, y las artrodesis de artroplastia y el dolor y la fuerza de grip, y el rango de complicaciones era un poco mayor en la artroplastia que las artrodesis, de un 31 a 29%, pero esto si lo dividimos en prótesis de cuarta generación a las anteriores, vemos que la de cuarta generación las complicaciones han bajado a un 13%. Entonces, como conclusión, la evolución de los diseños protésicos ha disminuido el número de complicaciones. Los resultados son comparables a las artrodesis, tienen el rango funcional de movilidad, la ventaja en nuestros médicos es la disponibilidad. Bueno, muchas gracias, Bernardo. ¿Hubo alguna inestabilidad en el audio? No sé si para las preguntas podés desconectar el micrófono. Acá hay una pregunta. ¿Cuál fue el rango de edad predominante para una prótesis en los trabajos que vos tuviste oportunidad de analizar? Ligeramente, Y además, ¿qué actividad hacían los pacientes? ¿Si eran de poca demanda, alta demanda? El está habitualmente los pasos de 50 años para arriba, pero hay descritos hasta 30 pacientes de 30 años. En cuanto a la actividad, están autores de los noruegos. Se sigue escuchando inestable, Bernardo. Se sigue escuchando inestable. ¿Me escuchan ahí? ¿Alguna otra pregunta para Bernardo? Hernán, fíjate si hay preguntas para No, Bernardo. por el momento no.
No hay más preguntas. El audio justo no anduvo de lo mejor, justamente. Bueno, ahora sigue el doctor Carlos Martínez, lo presento yo. El doctor Carlos Martínez, bueno, es expresidente de la Asociación de Cirugía de la Mano, actual jefe del equipo de miembro superior del Instituto Dupuytren y jefe del equipo de miembro superior del Hospital Posadas. Nos va a hablar de denervación de muñeca. Bueno, gracias a todos por la participación. Y bueno, yo voy a hablar de denervación de muñeca, que muchos ya me han escuchado. Y yo agradezco en particular a una persona, al doctor Garay, por haberme introducido en esta cirugía, porque él me introdujo en los conceptos básicos de esta cirugía y a mí me entusiasmó y seguí realizándola en varios lugares y realmente estoy muy contento con los resultados de esta cirugía y le agradezco haberme dado los fundamentos. Bueno, la denervación de la muñeca consiste en la sección de los ramos nerviosos que se dirigen, esto es como denervación en general, nosotros tenemos que tener el concepto de que tenemos que cortar los ramos que van a la articulación y no los que continúan distalmente, sino dejaríamos sin sensibilidad los dedos o el dorso de los dedos, y esa no es la idea. Es decir, en este caso, seccionar los ramos nerviosos que se dirigen a la radiocarpiana y a la mediocarpiana. Es un recurso paliativo con el objetivo de eliminar o disminuir el dolor. Los nervios involucrados son muchos y esos dependen de las incisiones que nosotros vamos a hacer, para lo cual podemos hacer denervaciones aisladas, parciales, o denervaciones completas. Las indicaciones son varias, en este caso estamos hablando de la indicación en pseudoartrosis de escafoides, en muñeca SNAC, y yo, como esta es una jornada dedicada a fellows y a residentes orientados en miembro superior, voy a recordar un poquito la evolución, que esto lo profundizó Francisco, pero siempre acá partimos, en este caso, de una pseudoartrosis de escafoides, que va produciendo cambios degenerativos en la muñeca, una degeneración progresiva, en el cual hay un primer estadio, en el cual hay un compromiso en el lado radial, en el lado estiloideo de la muñeca, en el sector distal del escafoides y la estiloides radial, y ese estadio, producto de que el escafoide se sigue moviendo con la segunda fila del carpo y no el polo proximal, va produciendo ese desgaste. Paulatinamente se produce en el segundo estadio una compresión y un compromiso entre el hueso grande y el escafoides, y la carilla escafoidea radial también está afectada. Acá ya estamos en el estadio 2. En el estadio 3 ya tenemos un compromiso entre el hueso grande y el semilunar. Y así sucesivamente, grado 4, grado 5, hasta SNAC 5 tenemos. Y a diferencia de todas las cirugías que vimos anteriores, la denervación la podemos realizar en cualquier estadio de muñeca SNAC, tanto en el estadio 1, como en el estadio 2, en el estadio 3 o el 5, aislada o acompañada de otros procedimientos. El procedimiento que más habitualmente hacemos en una denervación es la estiloidectomía radial, como en este caso. Acá estaría indicado hacer una estiloidectomía amplia y una denervación de muñeca. La denervación no invalida procedimientos posteriores y, como dije antes, puede ser aislado o combinarse con otros procedimientos. Realizamos para la denervación completa, seguimos la técnica de Foucher con 5 incisiones, en las cuales una es palmar y las otras 4 son incisiones dorsales. La vía de abordaje anterior nos va a permitir hacer la denervación del palmar cutáneo, rama del mediano, de los ramos sensitivos del radial anterior, braquial cutáneo lateral y del nervio interóseo anterior. Para ser completo son 4 nervios, acá tenemos una imagen intraoperatoria, y acá hay un detalle muy importante, que nosotros tenemos que seccionar los ramos que descienden a la articulación, es decir, levantar el nervio y seccionar todos los filetes sin afectar el tronco principal. Eso es lo más importante. La segunda vía de abordaje es la más importante de la denervación, que es la posterior, la dorsal, donde vamos a disecar el nervio interóseo posterior. Este nervio, a diferencia de los otros, acá sí tenemos que seccionarlo y resecarlo por lo menos 1 centímetro, es bastante grande, a nivel del
del tubérculo de Lister puede llegar a medir 1,5 milímetros, así que es un nervio que lo vemos prácticamente sin magnificación. La denervación hay que hacerla con técnica microquirúrgica. La tercera incisión es la vía interna para la rama cutánea dorsal del nervio cubital. Lo mismo, tenemos que hacer una disección y seccionar todas las ramitas que acá ya están seccionadas, que van al sector cubital, al dorso cubital del cúbito, al complejo cúbito carpiano y a la cuarta y quinta articulación carpo-metacarpiana. La cuarta y quinta incisión son optativas. A veces se pueden hacer o no. La cuarta, sobre todo, es una incisión oblicua, distal, donde vamos a ver la rama recurrente de la colateral dorsal radial del índice. No es constante, la hemos buscado y la hemos encontrado en varias oportunidades, y la última incisión es una transversa, transmetacarpiana dorsal, donde vamos a seccionar las ramas recurrentes de la rama motora del nervio cubital. Recordamos que el nervio cubital, luego de dar su rama cutáneo dorsal, penetra en el canal pisciunciforme, da la rama superficial que da la sensibilidad de los 3 últimos colaterales, y la rama profunda, que es mixta, tiene la inervación de los interóseos, del aductor del pulgar, y da estas pequeñas ramitas que se introducen en los espacios carpo-metacarpianos e intermetacarpianos, tanto del lado palmar como del lado dorsal. Nosotros podemos denervar del lado dorsal, no del lado palmar, porque es imposible hacer un abordaje, sería antianatómico. Bueno, la denervación parcial o completa, a su vez aislada o asociada a otro procedimiento. Hemos evaluado 26 casos en los 2 centros donde acá junté los casos del Hospital Posadas, algunos de práctica privada y del Instituto Dupuytren, los cuales 24 son muñecas SNAC, y la evaluación la hacemos con el score de la Clínica Mayo, tomando en cuenta el dolor, la satisfacción del paciente, el rango de movilidad y la fuerza de puño, además de ese score, la sensibilidad profunda, cómo va cambiando la imagen en el postoperatorio de la denervación, tanto con radiografía, escáner y resonancia magnética, el retorno a la ocupación, y la pregunta clave es si volverían a hacerse la misma cirugía. 24 pacientes tuvimos mejoría del dolor en esa escala, y 9 sin dolor a los 2 años, y en ningún caso requirió un procedimiento adicional, por lo menos con nosotros. La evaluación a los 2 años, tenemos casos evaluados de hace 20 años, pero la evaluación general de este trabajo a los 2 es que en todos los casos mejoró el rango de movilidad y la fuerza de puño, y todos los pacientes conservaron la sensibilidad profunda. Los trabajos históricos clásicos de la denervación acompañan nuestros resultados. Este es un trabajo muy clásico de Bugramco, de muchos más pacientes, 313 pacientes, en los cuales 67% no tuvieron dolor y 88% satisfacción con el procedimiento, con un follow-up mayor, todos de 9 meses hasta 14 años. Ante la pregunta si es posible una denervación completa, hay varios trabajos, pero yo quiero destacar donde descarta de que es un trabajo en la revista de cirugía de mano china de Po Yang y Chang Min, en el cual, por una de esas ramas que habíamos visto del nervio cubital, es imposible hacer una denervación completa de la muñeca. Siempre queda algo de inervación. Uno puede seccionar todas las ramas y hacer una denervación prolija, pero la sensibilidad profunda siempre va a estar conservada. Los resultados que hemos tenido en el instituto son consistentes con resultados de otros centros, son similares, y voy a hablar un poco de las críticas que se le hace a la denervación. Se le dice que no soluciona la causa del dolor. Sí, es verdad, no soluciona la causa del dolor, es un procedimiento paliativo que mejora el dolor, a veces lo anula, pospone procedimientos, da una mejor calidad de vida al paciente durante un tiempo, pero evidentemente la pseudoartrosis sigue estando, y los cambios artrósicos siguen estando. Si pueden avanzar, eso lo dice el tiempo. Esto a veces anula por completo el dolor y mejora la calidad de vida. Pérdida de la propiocepción nosotros no la hemos encontrado. Sí se pueden hacer procedimientos adicionales, pero no siempre. O sea, como crítica que requiere procedimientos adicionales, puede requerir, pero no es necesario hacerlos, y que los resultados se pierden con el tiempo. En nuestra casuística no lo hemos visto, se ha mantenido y han mejorado la fuerza de puño. En 2 casos
tenemos persistencia de dolor en mediana intensidad en actividades de la vida diaria, pero ninguno de esos dos pacientes pidió otra cirugía, ni artrodesis, ni ningún procedimiento adicional. Y no hemos tenido complicaciones relacionadas con la técnica, como ser una anestesia o una complicación de neuroma. Algunos casos clínicos, esta es una típica pseudoartrosis de escafoides, en el cual acá vemos la progresión de la enfermedad. Y acá yo me quiero detener en otro tip, sobre todo para los más jóvenes y los residentes, que es cuando decido hacer una carpectomía, una denervación, una artrodesis de 4 esquinas. O sea, acá hemos visto un montón de técnicas. Y la denervación es una cirugía que siempre les va a permitir hacer otra cosa después. O sea, nunca les va a cerrar el camino. Yo personalmente, y esto es algo personal, me guío para realizar o no una carpectomía en el estado de la cabeza, del hueso grande y de la carilla del radio en la radiografía, no en la resonancia y no en la tomografía, porque esos dos estudios magnifican el problema. Si yo me guío por una resonancia, cuando ya se estableció una pseudoartrosis de escafoides SNAC grado 1, siempre voy a tener un compromiso, porque ya hay un compromiso de edema del cartílago del hueso grande, y voy a indicar muy pocas carpectomías proximales, casi ninguna. Es decir, los dos estudios me aceleran el proceso y puedo interpretar como que una carpectomía ya no está indicada cuando en realidad podría estar indicada. Bueno, en este caso, ustedes fíjense lo que era la radiología, y acá, si uno ve, podría llegar a inducir un compromiso, sobre todo en la tomografía, ve un pinzamiento, algún grado de compromiso de edema, sobre todo acá, perdón, en la cabeza del hueso grande. Bueno, ahí tengo problemas con el cursor, ahí uno puede ver ya un compromiso y decir, bueno, esta cabeza ya está afectada, yo si lo dejo voy a tener problemas, cuando en realidad no. Acá se hizo, esto es una denervación completa, con la técnica y con la movilidad postoperatoria. Para terminar, como consideraciones finales, esta técnica disminuye la intensidad del dolor, conserva la movilidad, es decir, no hay pérdida de movilidad, no afecta a la fuerza muscular, a veces hay incremento de resistencia, no siempre, no contraindica otros procedimientos, se puede acompañar de otras técnicas y los resultados persisten en el tiempo, siendo un procedimiento paliativo, con escasas complicaciones, pero que requiere un adecuado conocimiento anatómico. Uno tiene que saber dónde están las ramas que va a denervar, seleccionar el paciente con la clínica, la radiología y el test de lidocaína previo, que es fundamental hacerlo, y eso es todo. Así que muchas gracias, ahí está mi mail. Gracias por participar. Quería hacer una pregunta. Sí. Sí, te quería consultar, está bien claro la mejoría en lo que hace a la sensibilidad del dolor. La consulta era respecto a la sensibilidad profunda en lo que hace a la orientación del miembro en el campo espacial, tomando en cuenta que algunas ramas van hacia la articulación y estas ramas potencialmente pueden llegar a dar lo que es la orientación del miembro en el espacio, si al seccionarlas ha habido casos de alteración en la sensibilidad profunda y en lo que es la presorrecepción. Bueno, en nuestra experiencia, la sensibilidad profunda la tomamos con la palestesia, que es la sensibilidad vibratoria sobre una articulación, la estereognosia, que es la capacidad de reconocer dónde está la articulación sin mirarla, la batiestesia y la variestesia. No hemos tenido problemas, sobre todo por eso, porque no es posible una denervación completa. Siempre queda algo de inervación profunda. Y no hemos tenido ni con la sensibilidad superficial ni con la profunda, y lo evaluamos evaluando esos 4 procedimientos: la sensibilidad vibratoria, la estereognosia, la variestesia y la batiestesia. Y yo sé que a nivel internacional hay grandes figuras que critican la denervación por la propiocepción, pero es un procedimiento que uno tiene que tener en cuenta, no indicarlo en forma masiva, sino que elegir el paciente para el cual uno puede tener este recurso. Perfecto, muchas gracias. Carlos. ¿Alberto? Sí, lo que quería decir, que como este curso es para los fellows y para residentes,
que lo tienen que tener a esto en su bagaje de cirujanos. O sea, porque las técnicas son buenas cuando están al alcance de cualquier cirujano. No necesita, o sea, no se necesita un maestro de la cirugía para hacer una denervación, ni para hacer una estilerectomía. O sea, yo creo que de todo lo que hablamos acá, los muchachos tendrían que empezar con un paciente, empezando con lo más sencillo. Que encima esta técnica, como dijiste vos bien, Carlos, no perdés el tren para hacer otra cosa. O sea, la estiloidectomía y la denervación están al alcance de un residente de primer año. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay que empezar por las cosas sencillas. Una ortodesis de 4 esquinas no está para que la haga cualquier médico. Por eso hay técnicas que sirven y hay otras que son ya más dejadas de lado por la dificultad, el costo y un montón de cosas que traen. O sea, yo creo que la denervación, imagínense, lamentablemente, los años que hace que la vengo haciendo. Me hubiese gustado decir que hace 5 años la empecé a hacer. Pero bueno, yo tengo luxaciones del semilunar de hace 40 años que les he seguido la denervación, montones de cosas que les he seguido la denervación y los pacientes han tenido una vida a tiempo ni hablar. Por eso les digo, tengan muy en cuenta esta técnica. Bien, acá interrumpo que hay un par de preguntas del auditorio. Para Carlos, a ver. Sebastián Patricios consulta si considerás que el procedimiento de la denervación es un procedimiento paliativo. Sí, totalmente. Es un procedimiento y está en la exposición. Y saludos a Sebastián y muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Es paliativo, no soluciona el problema. Una de las críticas que se hace es que el problema puede seguir funcionando. Nosotros no hemos visto una progresión de la enfermedad, no hemos visto articulación de Charcot, que se haga una osteopenia, una distrofia después de una denervación. Hay que saber elegir el paciente para este procedimiento. Una de las técnicas es el test de lidocaína, que hay que hacerlo sí o sí antes de hacer una denervación. Y el test nos sirve, en mi experiencia, sirve para descartar a quién no le voy a hacer una denervación. Y yo hago un test y no tengo una respuesta positiva, es decir, no mejora el dolor, a ese paciente no le voy a hacer una denervación. Pienso en otro procedimiento o continuar tratamiento incruento o no es apto para este procedimiento. En cambio, un test positivo, es decir, que mejora el dolor, tampoco me asegura un resultado. O sea, me habilita a hacerlo, pero ojo que hay otros parámetros como la actividad que va a hacer, la clínica. Es muy importante que el paciente tenga buena movilidad para hacer una denervación. Bien, otra pregunta del auditorio, de Jorge Soutullo. Dice, si recomendás la denervación para un deportista de élite. Bueno, si el deportista de élite ya tiene una muñeca snack, creo que se puede ir despidiendo un poco de la actividad. Hay que ver de quién estamos hablando y qué. Si es alguien que depende mucho de la situación, si es alguien que está sobre el final de su carrera y bueno, y le falta 1 año o 2, y bueno, la denervación puede ser una opción, porque uno le puede sacar el dolor y puede continuar su actividad. No le indicaría en alguien muy joven. O sea, depende de la edad, depende en el deportista, en qué situación está, qué deporte hace y en qué situación está en su carrera profesional. Pero claro, Alberto. Sí, lo que quiero decir yo es denervación en tenistas de élite. O sea, yo creo que, pero no que tenían una ceratosis de escafoide. Tenían un dolor de una muñeca por el uso, el exceso de uso, y hecho, por ejemplo, de secciones de la integración posterior, de todo ese tipo de denervaciones no tan completas, y he tenido muy buenos resultados. Me vino a ver a mí, me acuerdo hace años, Gastón Etlis, que venía de ser de cuartos de final en Australia, y tenía por empezar a hacerse una disociación de escafoide semilunar. Y yo le dije, no te lo operes porque si te lo operas no jugás más. Bueno, le hicimos una cosa muy sencilla y pudo jugar unos años más. O sea, la denervación en los casos puntuales, cuando uno elige bien el paciente, el resultado es muy bueno. Acá Carlos, hay una pregunta que, bien. bueno, la voy a contestar yo directamente, es de
de un ex fellow nuestro, de Alfredo Soto. La denervación indispensable que siempre hay que hacer es la del interocio posterior. Esa siempre tiene que estar. El resto, uno de acuerdo a la patología, si es una patología más radial, uno puede también indicar la vía anterior, con la sección de las ramas del braquial cutáneo lateral, de las ramas anterior del nervio radial. De acuerdo a la patología, si es del compartimiento cubital, uno se va a inclinar más al abordaje interno, pero siempre tiene que estar el abordaje posterior. Y si en relación a si se puede hacer en músicos y violinistas, bueno, vuelvo un poco a lo del deportista. Estamos ante un paciente que tiene una artrosis de muñeca. No le voy a hacer una denervación en alguien que tiene un dolor de causa inespecífica. Es para alguien que ya tiene una patología grave, delicada, que le quita movilidad, que está con dificultad, que está con dolor. Bueno, esta cirugía no invalida procedimientos posteriores y lo puede hacer retornar a la vida normal. Perfecto. Creo que no hay muchas más preguntas. No sé, Carlos, si vos querés agregar Hay algo, o una Alberto. pregunta de Sebastián Patricios de la radio cubital distal. Sí, a veces en ese caso, por ejemplo, no le haría el abordaje anterior, haría el abordaje posterior y el interno. Y quizá el transversal metacarpiano, no le hago ni el oblicuo ni el anterior. Me voy solamente al posterior y al cubital. La denervación, además de en esta patología, yo la hago a veces en los grados 1, y lo dije el otro día en una charla en la OT, en el grado 1 y 2 de la risartrosis. No en la vía de abordaje de los vasos radiales, sino en un abordaje mucho más chiquito, sencillo, sobre la risartrosis y hacer una denervación selectiva, que también da muy, muy buenos resultados. Y la otra articulación es la interfalángica proximal, también con resultados variables, hay que elegir bien el paciente. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos los participantes y al auditorio. Ya estamos a disposición a través de nuestro correo electrónico para responder preguntas. Y bueno, los saludo nuevamente y les agradezco en este Día de la Patria, así que muy feliz día para todos y que terminen bien. Y nos desconectamos acá. Así que, Un abrazo, Carlos. Bueno, hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Raulito. Chao, nos vemos, Albert. Chao, chicos.